tomando un tiempo para hablar de una cosa que habitualmente se llama los distintivos de un bautista. ¿Por qué somos bautistas? El domingo pasado empezamos y la reflexión es qué significa eso, que somos bautistas de la iglesia bautista. ¿Qué es eso de iglesia bautista? Y yo les decía el domingo pasado que aprenderlo a veces no es fácil por la tradición, porque estamos acostumbrados a una institucionalidad con la cual la iglesia bautista no está de acuerdo, nunca está de acuerdo. Y esa institucionalidad genera unas cosas que poco a poco vamos a ir viendo en este ciclo de predicaciones y que espero que ustedes aprendan, interioricen y acepten. La primera que aprendimos el domingo pasado fue la importancia que tiene para el bautista de escudriñar, aprender y atender a la palabra de Dios. Por eso los principios reformados para nosotros son importantes y el principio reformado inicial es solo escritura. Solo la escritura, solo la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios es sana en eso cuando nos dice que es la única fuente de autoridad. Ni siquiera yo les he dicho claramente eso, ni siquiera el pastor, sino la palabra de Dios. Y el buen bautista, el hombre que quiere tener una vida espiritual, aprende, estudia y escudriña la palabra de Dios. Y eso le da un crecimiento espiritual para que su fe aumente, porque acuérdense que la fe es un don de Dios. Tú no puedes tener fe, ni crear fe, ni generar fe porque te creas nada. Vanidad de vanidades. Tú no puedes decir voy a tener fe. La palabra de Dios en varias partes nos dice que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, para que tu fe crezca, tienes que tener comunión con el Señor para que recibas el don de la fe. Y la comunión con el Señor la tienes, primero que todo, en tu relación con Jesucristo. Y eso es a través de los evangelios y de la palabra del Señor. Por eso para el bautista eso es muy importante. Y en todas partes de la palabra del Señor nos está diciendo que la palabra es lo más importante. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, nos dice claramente, tenemos también la palabra profética más segura, inclusive más segura del que está predicando o cualquiera que predique, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si la palabra de Dios me dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, yo quiero decirte hoy que la interpretación de la Escritura está conforme a tu necesidad espiritual y tu relación con el Espíritu Santo. Por eso es la importancia del bautista para escudriñar las Escrituras. Es muy importante, es primordial, es algo que debemos tener siempre nosotros a toda hora y en todo momento, Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, más o menos por el versículo 14, si así es, le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de la escritura del Señor es que seamos perfectos, cosa difícil.
y sabemos que es una utopía, pero tenemos que ir en pos de esa perfección, cada día perfeccionándonos a nosotros mismos. Entonces, lo primero es la preeminencia de las escrituras, de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque a través de ella el Espíritu Santo nos habla. Y a veces nosotros nos cuesta, y hemos visto tanta cosa que dicen las personas, es que la gente no quiere leer, no quieren leer ni la palabra de Dios. No quieren leer ni la palabra. Alguna vez me mandaron a una iglesia y estuve con el grupo de caballeros y les dije, vamos a leer unos versículos cada reunión, y vienen con los versículos leídos y eran hombres de Dios, hombres de la iglesia, y alguien dijo, no, mejor traigamos un devocional. El devocional tiene el versículo y tiene una reflexión. Y leían la reflexión. Y la reflexión era como de media hoja. Y yo les dije al tercer martes, creo que nos reunimos martes o jueves, les dije, ven acá, ¿por qué estamos leyendo una reflexión que alguien hace? Si la escritura es de interpretación personal, como dice Pedro. ¿Por qué no leímos la palabra de Dios y la reflexionamos nosotros? Y no querían. Yo dije, ¿cuál es la oposición espiritual para que leas palabra de Dios? Algunos dijo, es que no la entiendo. Yo le dije, busca otra Biblia. Está la Dios habla hoy. Está la traducción lenguaje viviente, lenguaje actual. Hay muchas. Pero leamos la palabra de Dios. Y yo los exhorto a ustedes como iglesia a que aprendamos a leer la palabra de Dios. Y eso es el primer y más importante distintivo de un buen bautista. El saber y reconocer que en ese camino tenemos un crecimiento espiritual. Y como dice Timoteo, eso es a fin de que el hombre de Dios, o sea, nosotros, hombres y mujeres, seamos perfectos y entera, completamente preparados para toda buena obra. Y toda buena obra en este mundo y espiritual. Y espiritual. Hay que dejar el miedo espiritual. Hay que saber orar con la palabra de Dios. Hay que tener la fe y la entereza y entender el mundo en el que vivimos. A veces sufrimos porque a nuestro alrededor vemos personas allegadas a nosotros que sufren, que tienen problemas. Pero yo te exhorto a que mires qué tan lejos o cerca están esas personas que amamos de la palabra del Señor y de su comunión con Dios. De una real comunión con Dios. Hoy vamos a ver un segundo distintivo bautista, del que algunas veces hemos hablado y que en esta vez me es necesario volver a hablar. Y esta vez me es necesario volver a hablar acerca de una cosa muy especial que los bautistas hacemos y fuimos los primeros que las hicimos en el mundo, y es acerca del bautismo. Y tiene que ver inclusive con el nombre que nos pusieron a nosotros. Por allá por el año 1500 algo, 1600, cuando hubo la reforma protestante, algunas iglesias entendieron de la palabra de Dios, muy en contra de la doctrina tradicional, entendieron de la palabra de Dios que había una forma de bautismo y que era del Señor. Y entonces le dijeron a sus miembros, tenemos que bautizarnos como dice la palabra del Señor, como dice la palabra del Señor. Y entonces, en el entendido que estamos aquí en esta comunidad, somos cristianos y que creemos que la palabra de Dios es la autoridad espiritual de nuestras vidas, no la palabra del hombre. Yo sé que te puede molestar, te puede incomodar, pero tienes que decidir hoy si es de verdad que eres un cristiano y que la palabra de Dios es tu fuente de autoridad. Si estás decidido a eso, yo te exhorto hoy a que lo reflexiones, si de verdad crees en Jesucristo y en su palabra. Y entonces, en esa época usaron una palabra latina que venía del griego que se llamaba anabautista. Y ese ana es un prefijo griego que significa repetir, volver a o re. Y era un despectivo con el que nos menospreciaban. Esos son los rebautizadores. Así nos llamaban en español. No hablaban español, decían anabaptista. Anabautistas, rebautizadores, porque era necesario bautizarse conforme a la palabra de Dios. Y entonces el bautista entiende que la Biblia
solamente hay dos órdenes que el Señor nos da tajantemente. Y una de esas órdenes es que hay que bautizarse. Que hay que bautizarse. Y es una orden del Señor. Es una orden que le da a ustedes, a nosotros, todos, que tenemos que bautizarnos y que tenemos que bautizar personas. Y uno dice, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Sí, así es. Y tú lo puedes ver en el Evangelio de Mateo, que es palabra del mismo Jesucristo, ni siquiera palabra de cualquiera, sino palabra del mismo Jesucristo, que en el capítulo 28, en el versículo 19, dice claramente, ahí lo tienes en pantalla, por tanto, id, vayan, le dice a los discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una orden, y vayan. No te da duda. El imperativo es un verbo que se da en tercera persona. Cuando tú coges un verbo como correr y dices, él corre, quítale el él y corre. Es una orden. Así es como mandas. Con la tercera persona, quitándole el pronombre, él, lo quitas y dice, corre. Cualquier verbo. Y te dice, por tanto, id, ve y haz discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y entonces, aquí es la primera enseñanza que el mismo Jesucristo te enseña. ¿Quién puede bautizar? ¿Quién puede bautizar? Y mira que Jesucristo nos dice, vayan, yo soy el Cristo, yo soy el santo, yo soy el especial, tráiganmelos para yo bautizarlos. Tráiganmelos que yo los voy a bautizar. Tráiganmelos acá. No, él le dijo a todos sus discípulos, vayan y bautícenlo. Vayan a bautizar a las personas. Y eso es tan cierto que en el mismo Evangelio de Mateo y en todos los evangelios de la narración, Jesucristo en su humildad ni siquiera dice, yo no necesito bautizarme. Él necesitó mostrar obediencia y enseñarnos el camino. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, en el versículo 13, dice que vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Juan, como cualquiera de nosotros, dijo, no. Yo quiero que tú me bautices, Jesús. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y Jesús dice una verdad que tenemos que aprender. Pero Jesús le respondió, deja ahora, cálmate. Si Jesús fuera barranquillero, le dijera, cálmate. Porque así conviene que se cumpla toda justicia. Y dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, venía sobre él. Y entonces, ¿quién puede bautizar? ¿Quién puede bautizar? Y yo te lo voy a adelantar fácil. Un cristiano convertido, regenerado por la sangre de Cristo, convencido de la autoridad de Cristo, en comunión con su iglesia, que guarde los mandamientos, que esté en el camino de santidad, puede bautizar. Porque Jesucristo cogió a muchos y le dijo, vayan y bauticen. Pero eso nos cuesta en la mente, no, Dios mío. Y a veces a nosotros nos da miedo y temor porque no nos sentimos lo suficientemente santos. Y Juan el Bautista dijo, no, Jesucristo, ¿cómo bautízame tú a mí? Y Jesús le dijo, no, la cosa no es así, Juan. El asunto no es así, Juan.
Y yo te digo, iglesia, desmitifica tantas cosas que la educación tradicional ha puesto en tu mente y ve y escudriña las escrituras a ver si encuentras un solo versículo que te diga que las personas que bautizan tienen que tener una característica al estilo de Jesucristo y tiene que ser un sacerdote o un pastor. De hecho, al etíope lo bautiza Felipe, que es un discípulo, porque se acuerdan que el domingo pasado les dije que Jesús nos llamó a nosotros sus discípulos. Dice, ustedes sois mis discípulos. Yo me considero discípulo del Señor y creo que ustedes son discípulos del Señor. Y si no te sientes en capacidad, yo te exhorto hoy que sepas que estás en capacidad, si estás en la palabra de Dios, si buscas y escudriñas las escrituras y si tienes la autoridad suprema de Dios sobre tu cabeza en las sagradas escrituras, puedes bautizar. No te dé miedo ni temor. Esa creencia de que en las iglesias enseña que solo el pastor puede delegar a un ujier, a un servidor, a un diácono, a un miembro activo en la sangre de Jesús, regenerado por la sangre de Jesús, bautizado a que bautice a otros. Claro que sí, claro que puede. Y es palabra de Dios. Por eso Jesús entendió que debía bautizarse. Que debía bautizarse. A su edad, 30 años, dijo, debo bautizarme para estar en el ministerio. Debes creer de todo corazón. ¿Cuándo sabes tú que puedes bautizar a alguien? Pastor, ¿y cómo sé yo que debo bautizar a alguien? ¿Cómo sé yo que no me equivoco? Bueno, la palabra de Dios también en eso es santa, bastante instructiva, porque dice que la palabra de Dios es buena para enseñar. Se dice en 2 de Timoteo, lo acabamos de leer, es buena para enseñar. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 37, dice, cuando está Felipe con el etíope, Felipe, el etíope le dice, en el versículo 36, dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y ya Felipe dice en el versículo 35 que le había hablado de las escrituras y del evangelio de Jesús y que el mismo eunuco, que era un etíope eunuco, se había entregado a la palabra de Dios y había confesado a Jesucristo como su Señor. Y le dice el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Ojo, ojo, de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y enseguida mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces yo quiero que tú hoy empieces a reflexionar. ¿Qué es lo que me han enseñado? ¿Y qué es lo que realmente debo aprender? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Crees que la palabra de Dios es la fuente suprema de toda autoridad? Dice la palabra de Dios que hay que ser hacedores, no solamente oidores, hay que ser hacedores. ¿Eres tú un hacedor de la palabra de Dios? Cuidado, cuidado, hermano, de que estamos aprendiendo cosas que no son del Señor. Tenemos que aprender cosas que sean del Señor. Por eso la importancia de la escritura. La importancia de la escritura. Por eso el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41, sí, aquí está, dice, así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A quién? Al que cree en Jesucristo como el eunuco de todo corazón y a los que escuchan y reciben la palabra de Dios. Porque es una ordenanza bautizar. Y ya lo vimos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. ¿Y cómo debo bautizarme? Yo te pregunto antes de decirte cómo debo bautizarme, en el quién debe bautizarse.
Ya sabemos entonces que tiene que ser una persona que pueda manifestar con su mente y en su corazón, que recibe de todo corazón la palabra de Dios y a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso nos descarta cualquier niño. Eso nos descarta a los infantes. Eso no lo descarta. No me vas a decir que un bebé puede decidir de todo corazón. Pastor, pero me dijeron que si no lo bautizo, se va para el limbo y se va para no sé qué parte y se pierde su alma. Ah, wow. Y no me dijo Jesucristo, dejad que los niños lleguen a mí porque de ellos ya es el reino de los cielos. Ah, no fue así que dijo Jesucristo. Claro que sí. Dejad que los niños lleguen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y ellos no tienen problema porque en su corazón esos bebés no han albergado todavía la maldad que van aprendiendo del mundo que los rodea. Inclusive a veces de los padres. Gloria sea al Señor. No te preocupes que Jesucristo recibe al niño en su corazón y en su seno. Pastor, el problema es cuando tienes conciencia para proceder. Eso te descarta los infantes. Eso es una aberración del Señor, pensar que alguien que no tiene la conciencia desarrollada puede decidir ser bautizado. Eso es una aberración del Señor. Pero la pregunta sería, entonces, pastor, ¿cómo debo bautizarme? Y Romanos, en el capítulo 6, habla una metáfora muy hermosa de cómo debemos bautizarnos. Y el apóstol Pablo, sabiendo cómo debíamos ser bautizados, dice en Romanos, voy a leerlo desde el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Mira para qué te bautizas. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también ustedes empiecen en una vida nueva, resuciten a una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¡Wow! ¡Wow! Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y entonces vamos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios, que para qué, cómo te bautizas. ¿Cómo te bautizas? Y ya sabes que no necesita tener algo tan especial y milagroso para que te bautices. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, en comunión con el Espíritu Santo, en atención a la palabra de Dios, regenerado por la sangre de Cristo y bautizado, puede bautizar a otro. Así como iba Felipe en un carro y habló y predicó y dijo, yo también quiero bautizarme y que recibes a Jesucristo en tu corazón. Sí, lo recibo con todo mi corazón. Caramba, vamos y te bautizamos. Vamos a te bautizamos. Pero, ¿cómo debemos bautizarnos? Y por eso el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, en el versículo 9, empieza a darnos señales acerca de cómo debemos bautizarnos. ¿Cómo debemos bautizarnos? ¿Y cómo debemos bautizarnos? Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 9, que aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Jordán es un río. Entraron al río. Y luego, cuando subía del agua, Jesucristo tuvo que bajar al agua. ¡Wow! Jesucristo tuvo que bajar al agua. ¡Wow! Y me voy a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en el versículo 38. Ahí ya estuvimos hablando del eunuco. Y en el capítulo 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y el
eunuco, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y le bautizó. Entonces vamos viendo que el bautismo tiene unas características especiales con Romanos y una connotación simbólica. Y es que cuando te metes al agua, te están diciendo que debes morir a esa vieja carnalidad y serás crucificado con Cristo. Acuérdate de Romanos en el capítulo 6, debes morir y te vas a hundir en las aguas bautismales porque debes morir juntamente con Cristo a la carnalidad. Y cuando te levantes, como dice Romanos 6, ese símbolo hermoso es el nuevo despertar de un hombre nuevo. Es un símbolo que te dice que vas a entrar en el camino de santidad. En el camino de santidad. Por eso en estos distintivos bautistas hay un orden para enseñarlos. Y el orden para enseñarlos es que primero debemos aprender que la palabra de Dios es la fuente de toda autoridad y es nuestra guía. Claro. Si tú no estás dispuesto a reconocer que la palabra de Dios es la fuente de autoridad, las santas escrituras, la Biblia, entonces todo lo demás es vano. El que no enseñe eso no está en la palabra de Dios. Y tú debes tomar esa decisión. A veces hay personas que me dicen, pastor, y a mí me bautizaron, ¿sí? ¿Cuándo? No me acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas? No, ¿por qué no? No sé, no tenía ni un año. Ah, bueno. ¿Por qué no te bautizas como dice la palabra de Dios? No, ¿para qué? ¿Te da pena? ¿Te da vergüenza? ¿Te avergüenza la palabra de Dios? No, es que ya yo estuve bautizado, pastor. Ya no tengo necesidad de volverme a bautizar. Ah, ok. Entonces tú no eres anabautista, tú no eres bautista. Sigue con el bautismo falso y mentiroso que te dieron. Sigue con eso. ¿Quieres un milagro en tu vida? Oras al Señor, reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero no. El acto del bautismo no es necesario, pastor. Ya, a mí me echaron agua en la cabeza. Ya. Ah, bueno. Tienes conciencia en ese momento que recibiste a Cristo de todo corazón y que escuchabas la palabra. No, pastor, yo en esa hora no sabía ni hablar, imagínate. Era un bebé. Ah, bueno, entonces no te bautizaron, como dice la Escritura. Porque es un acto de fe y una declaración al mundo de que soy cristiano. Ay, pero pastor, a veces cuando voy al templo y ahora que volvamos a la presencialidad me dirás, me da pena ir con la Biblia bajo el brazo, que me vean porque me van a gritar cosas, ahí va el aleluya. Ay, imagínate bautizarme. Un día me dijo un hermano que quería bautizarse que no le tomara fotos. Yo le dije, no te bautizo. Y no lo bauticé. Como al mes me dijo, pastor, perdóneme, bautíceme. Ah, bueno, y en Santa Marta lo bautizamos. Y le tomamos fotos y hicimos hasta un video. Porque no es de vergüenza. No es de vergüenza. Hermana, hermanos, es importante que tú reflexiones primero si de verdad la Biblia, la palabra de Dios, es tu fuente suprema de toda autoridad. Eso tienes que tenerlo claro. Eso tienes que tenerlo claro. También tienes que tener claro que el bautismo, y esto es para finalizar, no te salva de nada. El bautismo no salva de nada. El bautismo es una declaración de fe. Algunos usan el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículo 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, hay que bautizarse para ser salvo. Y se les olvida esto que les voy a resaltar. El que creyere, primero hay que creer. Porque si tú no estás seguro que el que se va a bautizar no cree de todo corazón, no merece ser bautizado. Por eso dice al final, al que no creyere será condenado. Será condenado. Hermanas, hermanos, es el día especial. Es el día en que tienes que empezar a entender por qué este pastor es un pastor bautista. Y cuando tomé conciencia de eso,
Dije, estoy en el lugar correcto, en el lugar donde me exigen aprender del Evangelio y ponerlo por obra, ser un hacedor. Estoy en el lugar correcto. Y si encuentro un lugar donde sigan la palabra de Dios correctamente, no porque aparezca un ser humano a decirme que él es el que sabe, sino porque yo constato con las Sagradas Escrituras como los hermanos de Berea, ahí voy a estar. Porque mi espiritualidad está en Cristo. El poder y la unción están en Cristo. Y Cristo nos habla a través de su palabra. Y ahí tengo poder. Algunos de ustedes han tenido problemas espirituales fuertes. Fuertes. Los que han tenido experiencia con esos problemas espirituales saben que este pastor o cualquier otro, cuando ora con versículos de la palabra de Dios. Ora atendiendo a la palabra de Dios. ¿Ya han visto bendición? Hoy me es necesario una prédica como esta que me emociona, porque me es necesario que no hayan dudas en estos distintivos bautistas, en estos distintivos que lo que nos distingue parte de lo primero. La palabra de Dios es la fuente suprema de toda autoridad. Y de ahí te empiezo a enseñar qué es el bautismo, que es lo primero que se le pide hacer a un cristiano que acepta a Jesucristo en su corazón, con todo su corazón, con toda su alma. Entonces bautízate. Hermana, hermano, no te avergüences de la palabra de Dios. ¿Quieres bendición? Has recibido bendición. Pero la quieres a tu manera y dices, no, esto no me gusta, no me siento bien. No, qué pena. Yo quiero que cierres tus ojos y reflexiones mucho en esto.